Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias al Museo Thyssen y especialmente a Semiramis González, la comisaria del ciclo Visión y Presencia, y a Laura Andrada, su coordinadora, por la hospitalidad y por todo el proceso de trabajo juntas, que ha sido muy enriquecedor. Para mí es un honor cerrar este ciclo de conferencias en el que antes participaron colegas muy valiosas que compartieron con nosotros conferencias sobre temas álgidos, sobre feminismo, como Renata Ribeiro dos Santos y Alma Cardoso. Antes de este ciclo, que es su cuarta edición, y en ediciones anteriores han participado también otras muy queridas colegas que me honra mucho sumarme a la nómina, como Quequena Corbalán o Suzette Sánchez, que también todos la conocemos aquí en Madrid, todos la queremos. Y bueno, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Como verán, es una charla que me ha costado un poco de valor reunir, me ha costado trabajo reunir el valor para poner mis ideas en orden con respecto al tema que voy a tocar. Y especialmente quiero agradecer la presencia hoy aquí de mis padrinos, Manolo y Carmen, que vienen desde Toledo y que son una presencia súper entrañable en mi vida y especialmente con ocasión de esta charla. Bueno, como les decía, esta es la cuarta edición del ciclo y he querido compartir con ustedes la madeja de pensamiento y sensibilidad que me ha conformado en los últimos 13 años, aunque este es un arco temporal laxo y más bien orientativo, que coincide por una parte con mi experiencia personal migrante aquí en España, y en paralelo con el desarrollo de un corpus de pensamiento y práctica feminista comúnmente definido como la cuarta ola. La invitación de Semiramis González a este ciclo surgió hace un año a raíz de una serie de publicaciones que yo realicé en torno a la controversia suscitada por una obra de la artista argentina Ana Beatriz Gallardo, que se exponía como parte de su exposición retrospectiva Tembló acá un delirio en el Museo Universitario Arte Contemporáneo en la Ciudad de México. Esa misma exposición se presentó antes aquí en Madrid, en el Centro de Arte 2 de Mayo. Para quienes no estén familiarizados con el caso, la obra que desató la polémica, que está en pantalla, consistía en una instalación en la que el artista transcribió sobre el muro, a golpe de cincel, fragmentos de una bitácora personal en la que relataba su frustración al no poder llevar a cabo un proyecto artístico en la Casa Xochiquetzal, un organismo que acoge a trabajadoras sexuales de la tercera edad. De acuerdo con el relato del artista, la directora de la casa le puso como condición para poder efectuar su proyecto que cuidara a una mujer llamada Estela, que se encontraba en un estado muy deteriorado de salud y con la que Ana Gallardo convivió poco antes de que muriera. La Casa Xochiquetzal tiene un lugar importante dentro del imaginario del feminismo y el activismo social en México. Surgió cuando un grupo de trabajadoras sexuales adultas mayores de la zona de la Merced y activistas feministas como Marta Lamas, Elena Poniatowska y Jesús Rodríguez presentaron una propuesta al gobierno del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, para atender a su situación extremadamente precaria y marginal. El entonces jefe de gobierno, que era Andrés Manuel López Obrador, autorizó el préstamo de un inmueble en el centro histórico para rehabilitarlo como un albergue que a nivel mundial es único en su tipo. La polémica surgió cuando la Casa Xochiquetzal manifestó en redes sociales que las condiciones en que se encontraba la señora Estela no eran las descritas por la obra de Gallardo. Expresaron también su desacuerdo con la crudeza con que el artista se refería a esa persona, quien, argumentaron, también había sido grabada sin su consentimiento y en contra del reglamento de la casa. Frente a esta situación, el MUAC se negó a retirar las obras esgrimiendo la libertad de expresión. Eso generó que el descontento creciera en las redes sociales y grupos activistas como Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales y YECA, Escuchando la Calle, protestaron frente al museo con pintadas y consignas.
Finalmente, el museo retiró las piezas y emitió una disculpa pública. En un momento en el que el escándalo parece ser la única fuerza capaz de activar la conversación pública, atraigo aquí el caso no para centrarme en la polémica, que por otra parte derivó increíblemente violenta en sus ataques y encono hacia Gallardo, involucrando dinámicas muy perversas de punitivismo y cancelación, hasta el punto de que la filósofa Elena Chagas McGregor llegó a llamarlo un linchamiento público. Más adelante voy a volver sobre la figura del linchamiento, pero ahora quiero aclarar que si hago mención de este caso es porque me parece un hecho revelador en la medida en la que sacó a la luz una maraña de relatos, haceres y formas de entendimiento del feminismo y sus colindancias con el sistema del arte. Para quienes conocíamos o conocemos la obra de Ana Gallardo, no dejó de ser paradójico que este episodio estuviera dado desde las demandas feministas, cuando ella misma en su trabajo es una de las artistas que con mayor vehemencia ha abrazado la agenda del feminismo desde hace décadas. Lo que estos sucesos venían a enfatizar era la contraposición de dos maneras de entender y hacer el feminismo. Una que podríamos sintetizar como el feminismo liberal, en el que en buena parte se inscribe la práctica artística institucionalizada, y la otra, un feminismo más activista, a pie de calle, que no tardó en calificar al primero como un feminismo blanco y privilegiado. Como pueden ver en pantalla, en el relato del propio museo y en el concepto mismo de la curaduría de aquella exposición, las nociones alusivas a la experiencia personal vivida, la autobiografía, el testimonio o la bitácora del artista resaltan en contraposición a lo que los detractores de la obra interpretaron como autovictimización, narcisismo y lo que en el argot del folclore digital se enuncia como hacer que todo se trate de mí, bueno, en este caso del artista. Entonces, partiendo de la premisa de Verónica Gago, cuando sostiene que la tarea política consiste en plantear preguntas que nos lleven al límite de lo que somos capaces de pensar, de decir y de hacer, la pregunta que sigue, insidiosa, es: ¿tiene derecho el artista a ese relato? ¿En dónde están y cómo se cifran los alcances éticos y políticos de los relatos del yo? ¿Cómo está atravesado este debate desde la perspectiva de género? ¿Y cómo inscribir esta discusión en el actual escenario de lo que Byung-Chul Han llama la psicopolítica digital, en la que el yo se convierte en un producto que se consume y se valida mediante la sobreexposición en redes sociales, el yo marca y la tiranía del like? La consigna "lo personal es político" surge a finales de la década de 1960 en el contexto del movimiento feminista de la segunda ola, principalmente en los Estados Unidos. Aunque la idea circulaba entre diversos grupos feministas, se popularizó especialmente a partir de un ensayo de 1970 titulado "The Personal is Political", escrito por Carol Hanisch. En este contexto surgen prácticas y tendencias en el arte cuyo relato crítico calificó a este tipo de prácticas con apelativos como autobiográfico, diarístico, autonarrativo, autogeografía, autorretrato conceptual, arte de la vida, autoarte, e incluso hubo quien incluyó dentro de toda esta tendencia al body art. La investigación de mi colega Gabriel Shore, que ha dado pie a la conformación de la colección Verbund en Viena, es un ejemplo elocuente de cómo las prácticas artísticas feministas de los 70 recurrieron a la exposición pública de los entornos íntimos y privados, especialmente del ámbito de lo doméstico, para politizar asuntos relacionados con el tiempo, el cuerpo y la vida de las mujeres, leídos socialmente como asuntos menores, circunstanciales, anecdóticos o propios de ellas.
Esta obra, por ejemplo, de Ana María Maiolino, muestra a la mujer como un sujeto sin rostro, una sombra cuyo lugar queda relegado a la casa y solo en un tercer plano después de las tareas domésticas. Y hablando de ropa tendida, una lectura tal vez más compleja sea la de este cuadro de Frida Kahlo, un gesto de afirmación subjetiva y cultural durante su estancia en Nueva York, en la que fungió como esposa acompañante mientras Diego Rivera era una celebrity que pintaba los murales del Rockefeller Center. Kahlo es una pionera de muchas cosas, pero sobre todo en el arte de incomodar con su pintura personalísima. Probablemente ella es la primera persona en pintar un aborto y tal vez, más allá, la única que ha pintado el triángulo genital anal de su propia madre y la perspectiva frontal de un parto, en este caso el suyo. El cuadro Mi Nacimiento, que iba a formar parte de la famosa exposición de Kahlo en París, organizada por André Breton, fue retirado de la muestra porque el galerista lo encontró excesivo. París sería en aquel entonces el epicentro del arte de avanzada, pero no estaba listo para ella. En la década de los 80, la crítica especializada empezó a ocuparse de este tipo de arte, al que Nina Sundell entiende ligado al auge del psicoanálisis, al impacto de los movimientos feministas, el interés por el multiculturalismo y la nueva relación del individuo con nociones de memoria frente a historia. Pero también algunas voces críticas empezaron a cuestionar el alcance político de matiz personalista. Por ejemplo, en su libro Figuras en el Trópico, Plástica Mexicana, de 1920 a 1940, que fue publicado en 1983, el destacado crítico Olivier Debrois titula el apartado dedicado a Frida Kahlo como, cito, la pintura como chantaje emocional. Mientras que Martha Rosler manifestó que este tipo de arte vinculado con lo personal no es político cuando se considera, cito, como el triunfo de las políticas de lo personal como un acto de emancipación. Bueno, el punto acá es que la cuarta ola del feminismo ha coincidido precisamente con un umbral histórico en el que el triunfo de las políticas de lo personal está dado bajo la retórica de la libertad, el emprendedurismo, la autoayuda, el automarketing y la economía de la atención. Especialmente después de la pandemia, mi experiencia como docente en México, España y la República Dominicana me han permitido constatar que el autorrelato sigue siendo una fuerza pulsional entre los creadores, mayoritariamente entre mujeres y disidencias sexuales, aunque no de manera exclusiva. Por ejemplo, en su serie Ayala Papers, el fotógrafo venezolano y exalumno del Máster de Foto España, José Gregorio León, exorcizó su tragedia de haber sido una víctima colateral del escándalo de los Panama Papers. Ha pasado ya medio siglo entre la Interior Scroll de Carolyn Sheeman y el scroll infinito que signa hoy nuestra vida en las redes sociales. La performance de Sheeman es considerada un hito del arte feminista y del arte del performance, y consistía en que la artista se posicionaba de pie frente al público, desnuda, mientras sacaba de su vagina un pergamino con un texto que iba leyendo conforme iba tirando de él. El texto era una alusión a las críticas que recibía de sus pares masculinos, quienes desestimaban su trabajo por ser demasiado personal, desordenado, diarístico o por tener una sensibilidad manual, características que asociaban con lo femenino y que consideraban inferiores a los procedimientos racionales que dominaban el arte masculino. Y hablando de lo performativo, no dejan de llamar mi atención ciertos términos del folclore digital actual que retoman el concepto de la performance y la reconducen hacia nociones como la masculinidad performativa, el performative wokeness o la empatía performativa, para referir a la impostación de personalidades, agenciamiento o militancias de cara a las redes sociales.
El trauma, la identidad y la demanda ocupan hoy un papel central en las narrativas del arte y asuntos como la maternidad, los cuidados o el cuerpo vuelven a ocupar un papel central en los relatos y las prácticas artísticas. La obra El tendedero de Mónica Mayer es paradigmática en su abordaje sintético de lo personal político, ante expresiones como la ropa sucia se lava en casa o sacar los trapitos al sol. El tendedero surgió en el contexto de una exposición sobre la ciudad que se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México en 1978. Mónica Mayer invitaba entonces a las mujeres a responder a la pregunta: como mujer, lo que más detesto de la ciudad es… Con el tiempo, esta obra se ha reactivado de múltiples maneras, primeramente por iniciativa de una profesora en Colombia, quien solicitó al artista autorización para emplearla dentro de una dinámica pedagógica, y posteriormente dio el salto hacia el activismo en el contexto del movimiento Me Too. Mayer intenta guiar las activaciones de su tendedero, pero a raíz de este movimiento Me Too, cuando la obra saltó de lleno hacia el activismo como una dinámica espontánea para exponer a acosadores sexuales, principalmente en el ámbito académico, le resultó imposible tener el control sobre cada ocasión en la que esta obra se pone en marcha. Ahí nos encontramos, sin embargo, frente a un entendimiento de lo político que emerge y deriva, o emerge y puede derivar, hacia un feminismo mayoritariamente punitivo. Hay quien opina que en las versiones espontáneas del tendedero la dinámica ha podido pervertirse perniciosamente hacia la exageración, la difamación o la cacería de brujas. No es precisamente mi postura, es decir, pienso que esta obra amerita un análisis mucho más complejo que eso, pero sí estimo necesario escuchar las voces del feminismo que, como Marta Lamas o Françoise Bergès, se han posicionado críticamente frente a la manipulación y el matiz violento de este feminismo de la cancelación, que se ha expandido como suceso social, configurando subjetividades de vigilancia moral y sociedades policiales o tecnopoliciales. A lo largo de los años, mi cercanía con los alumnos, mi práctica curatorial, mi cercanía con los artistas, muchos de los cuales están aquí hoy, y mis lecturas sobre feminismo me llevaron a cuestionar si debería hacerme cargo de mi propio autorrelato, especialmente tratando de entender mi constitución subjetiva como mujer, intelectual y migrante. Como dicen los cubanos, no es fácil. Y en mi proceso reflexivo sobre los lazos que me unen a México y España, se imponía recurrentemente la revisión de un hecho doloroso que me atraviesa como sujeto y me vincula a la historia de sangre y violencia política de mi país. En verano de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una recomendación para que el Estado de Puebla, México, mi ciudad natal, siga investigando el asesinato de mi padre, ocurrido en 1989. Miguel Antonio Cuéllar Muñoz era profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla, hoy UAP, donde también cursaba la maestría en filosofía. Su historia es la de un niño pobre de Puebla, al que un cura español rescató, entre comillas, llevándolo a un seminario de Navarra, de donde salió después de un tiempo, a los 15 años, sin una peseta en el bolsillo. Era verano, así que mi papá se fue a trabajar como camarero a Cataluña durante el pleno auge turístico del tardofranquismo. Cuando terminó la temporada de trabajo no tenía a dónde ir. Su compañero era Manolo Ortiz, un muchacho de Toledo, que al verlo en esas condiciones le dijo: vente al pueblo. Ese pueblo era Navahermosa. La familia de Manolo y el pueblo mismo lo acogieron con una generosidad cabal durante una temporada larga, que después serían viajes y visitas más cortas. Tras su paso por Navahermosa, mi padre se fue a París, donde estudió en la Universidad Sorbona, y alcanzó un nivel de francés que después le permitiría ganarse la vida como profesor
universitario de idiomas. Después de París se fue a Alemania, donde también repitió la operación de estudiar y aprender el idioma. Durante todos esos años, la amistad con Manolo se mantuvo, alimentada por cartas, postales y alguna llamada telefónica. Cuando mi padre regresó a México, se casó con mi papá y en 1986 nací, su única hija. Ese mismo año, Manolo Ortiz y Carmen Fernández, su esposa, viajaron a México para apadrinarme en el día de mi bautizo, que son las fotos que están en medio de la diapositiva. Conocí personalmente a mis padrinos y a sus 3 hijos en el año 2002. Entre tanto, y a lo largo de mi infancia, España, Toledo, Navahermosa y la familia Ortiz Fernández eran presencias constantes en mi vida. Voces en el teléfono, letras manuscritas en postales y cartas, imágenes en fotografías como esta, en las que se puede ver a mis padres de visita en el pueblo de Navahermosa junto con la familia, 3 generaciones de la familia Ortiz Fernández, y esta otra foto que la acompaña, que son mis padres en el ranchito de Santa Isabel Cholula, en México, en donde estaban iniciando un proyecto de una granja rural que quedó truncado con la muerte de mi padre. La muerte de mi padre ocurrió en el marco de los conflictos por el control de la Universidad Autónoma de Puebla que tuvieron lugar entre 1987 y 1991. En su portal de periodismo narrativo Mundo Nuestro, Sergio Mastretta ha escrito la crónica completa de estos hechos que atestiguó. En términos generales puede resumirse como el golpe de mano del entonces gobernador de Puebla, el priista Mariano Piña Olaya, en contra de la política del rector Samuel Malpica Uribe. En 1989, el conflicto entre los detractores del rector y quienes lo apoyaban dio lugar a múltiples refriegas callejeras y a la toma del edificio de rectoría. El encono del gobernador Piña Olaya contra el rector Malpica lo llevó a negar la entrega de recursos para las pagas de Navidad y los salarios. El 22 de diciembre de ese año, mi padre acudió al edificio de la rectoría porque le habían comunicado que ese día se iban a repartir los cheques de la paga de Navidad. El edificio estaba tomado y había una trifulca en la explanada. Según el relato del periodista Fernando Crisanto, pasadas las 5 de la tarde, de un balcón de la rectoría salió un pistolero que tiró contra la multitud. La crónica de Mastretta difiere, pues asegura que el sujeto lo que detonó fue un cohetón y que acto seguido inició la balacera en la que una bala perdida hirió de muerte a mi padre, quien no militaba en ninguno de los bandos. El conflicto universitario terminó con el encarcelamiento del rector y su posterior liberación al no poder demostrarse los delitos que se le habían imputado. Además, se estableció la reforma de la ley orgánica que suprime el voto universal, directo y secreto de los estudiantes y con ello marca una recomposición de las relaciones con el poder público estatal y federal de México. ¿Quién era el personaje del balcón? ¿Quién disparó las armas? Y sobre todo, ¿quién dio la orden de abrir fuego indiscriminado a plena luz del día en la vía pública y en un contexto estudiantil universitario? Estos conflictos que he descrito deben leerse a la luz del cisma social causado por el movimiento estudiantil y la masacre de estudiantes perpetrada por el Estado mexicano en la capital del país en 1968, de la cual probablemente muchos de ustedes han escuchado. En el contexto universitario de México, la figura de los porros refiere a grupos de choque que operan bajo las órdenes de grupos políticos internos y externos a la universidad
y que usan la violencia para sabotear movilizaciones estudiantiles o controlar la vida interna de los planteles universitarios, en donde además, y esto es importante mencionarlo, hasta el día de hoy, aunque con menos fuerza, estuvieron enquistadas distintas fuerzas y facetas de los partidos comunistas, como pasó en la mayor parte de las universidades públicas en América Latina. El fenómeno de los porros surgió en la UNAM, la Universidad Nacional de México, casi de la mano con la autonomía universitaria, aunque se fortaleció y se acentuó mucho tras la corporativización del movimiento estudiantil. La represión gubernamental de 1968 propició la multiplicación de este tipo de agrupamientos. Solo en la UNAM se estima que hoy en día hay alrededor de 50 grupos de porros operando. Los grupos de porros, además, estaba leyendo esta mañana precisamente en El País, lo pueden consultar, que acaba de haber un escándalo en México por una muerte ocurrida fuera del Estadio Olímpico Universitario por un partido de fútbol que tiene que ver con la presencia de los grupos de porros que están, bueno, descontrolados. Un grupo, particularmente un grupo de porros de la UNAM que está descontrolado y que la universidad no quiere reconocer como parte de la plantilla institucional. En un país centralizado y centralista como México, el relato sobre los conflictos estudiantiles de 1968 se ha concentrado en narrar los hechos ocurridos en la Universidad Nacional, en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Pero este episodio tiene múltiples ecos y precedentes. La mancha de sangre de los sucesos de 1968 comenzó en Puebla, con el linchamiento de 4 empleados de la universidad que fueron confundidos con estudiantes y acusados de comunistas por el párroco de la iglesia del pueblo de San Miguel Canoa. El suceso fue de una brutalidad mayúscula e inspiró la película Canoa del cineasta Felipe Casals, que a su vez es la película que en gran parte es la inspiradora de la película Roma, que tal vez ustedes han visto, y que en la película Roma uno de los sucesos que aparece no es Tlatelolco, pero es otro hecho violento relacionado con la represión de los estudiantes durante el gobierno del presidente Echeverría, que fue el halconazo y que ocurrió en 1971. Sobre la película Canoa vamos a ver un pequeño video de la colección Criterion. ¿Qué había que hacer? Canoa was part of the generation of films that changed Mexican cinema. It demonstrates Felipe's absolutely masterful technical and artistic handling of the material to talk about a Mexico that was impossible to imagine in film before. He was trying to coalesce the anxiety and the resentment and the brutality that Mexico had experienced in '68 in the massacre of Tlatelolco and the brutality of the state. But he was making a movie funded by the state, so he needed to find an oblique way to approach it. Redacción. Buenos días, larga distancia, le van a hablar desde Puebla. ¿Listo? 5 empleados de la Universidad Autónoma de Puebla fueron linchados esta noche por más de 2,000 habitantes del pueblo de San Miguel Canoa. The almost documentary-like construction, the inexorable construction of the drama, how he starts laying the pieces that are going to end up in a tragedy, in an absolute brutal tragedy. The way he lays them out in an almost Hobbesian, logical way was something we haven't seen in cinema ever before. And the fact that he could create brutal antagonists with a figure that was sacred in Mexican film before, which is a priest.
The screenplay is one of the most brilliant screenplays ever written. Si usted gusta. De ahorita no, porque ya vamos a trabajar. Pero más adelante los puedo llevar a la Malinche. People were talking the way you talked every day. They were not mannered, formal, a sort of golden age of cinema dialogues. They were truly almost documentary-like, but they were very precisely scripted and planned by Casals. Yo le quiero decir claro. Y como amigo de su confianza, de su persona, en este pueblo va a salir algo de chingadera. It is, I think, one of the 10 most important Mexican films of the second half of the 20th century. Te lo dije, pendejo. So it's a truly brave, brutal, precise piece of filmmaking. ¿Podemos pasar a las diapositivas? Eso, gracias. La muerte de mi padre fue un hecho tan traumático que se convirtió en un tabú para mi familia. Fue en 2012, cuando vine a vivir a España, cuando me encontré como Pedro Páramo con su fantasma. Lo encontré en las memorias de mis padrinos, en el pueblo y en su gente. Ellos habían conocido a un joven Miguel Cuéllar del que su propia familia no tenía más que cartas. Una etapa de su vida en la que mi mamá ni siquiera figuraba y nada podía haberme contado. En 2013, cuando regresé por primera vez a Puebla después de mi primer año viviendo en España, el rector Malpica fue asesinado en circunstancias que hasta hoy no han sido esclarecidas. Estamos hablando de 45 años entre 1968 y 2013, en los que la Universidad de Puebla sigue dando la nota por asuntos de corrupción, violencia y muerte. El gobernador Piña Olaya está vivo. Su hijo es diputado por el Partido Acción Nacional y muchas de las personas involucradas en los hechos violentos que derivaron en la muerte de mi padre hoy ocupan cargos en la universidad. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente López Obrador, fue alumna de mi padre y tiene un puesto como investigadora y profesora en esa universidad. Por iniciativa suya, en algún momento hubo un acercamiento a mi familia para atraer el caso desde el gobierno federal, pero nada se concretó y el crimen sigue impune. Es un caso que bien podría ser atraído desde el gobierno federal, toda vez que, como pueden ver en pantalla, los presupuestos de la universidad provienen hasta en un 65% del erario de la federación. En verano de 2016, mi hijo pasó un verano en Navahermosa, el pueblo castellano en el que también vivió su abuelo. Recuerdo vívidamente la conversación que tuvimos cuando lo fui a buscar. En el autobús de regreso a Madrid me dijo que Manolo le había contado muchas cosas de su abuelo. Y después me dijo, ¿y tú por qué no me habías contado la historia de mi abuelo? Solo entonces me di cuenta de que no podía contarla ni bien ni mal, porque yo misma ignoraba y sigo ignorando muchas cosas. Tiempo después, cuando salía del funeral de José Félix Ortiz Fernández, hijo de mis padrinos, me encontré a mí misma parada en medio de la plaza de Navahermosa, llorando y pensando, si la única manera en la que entiendo mi relación con el mundo es la escritura, ¿cómo puedo trenzar mi propio relato de dolor, impunidad e impotencia con la historia de una amistad de más de 50 años que involucra a varias generaciones y con la hospitalidad de todo un pueblo castellano en pleno tardofranquismo, con la relación es la relación de dos historias y el devenir de la modernidad en dos países que hoy son mis dos países y también los de mi hijo. Las preguntas que pueden ver en pantalla me han estado rondando a raíz de la reflexión acerca de que la muerte de mi padre y su contexto histórico solo han sido contados por los periodistas.
Los años del Super 8 es una película documental dirigida por la escritora Annie Ernaux junto a su hijo David. La propia Annie Ernaux escribe y narra el guión en voz en off. Su material de base son las grabaciones familiares filmadas por el esposo de Annie, Philippe, entre 1972 y 1981. Cuando se divorciaron, él se llevó la cámara, pero dejó los rollos. Décadas más tarde, en una velada familiar, la escritora, su hijo y sus nietos visionaron el material y surgió de ahí la idea de hacer el documental, que guarda una relación directa con su libro más aclamado. Ambos utilizan el registro histórico y personal, ampliando el foco hacia la narración de una memoria colectiva de la historia social y cultural de Francia. El periodo cubierto es crucial, pues es el momento en el que Annie Ernaux se estaba formando como escritora y estaba a punto de divorciarse. Como curadora, una parte importante de mi proceso de autoescritura, entendida a la manera Foucaultiana de las tecnologías del yo, tiene que ver con el trabajo y el procesamiento de la imagen. Entonces, la pregunta frente a materiales como los rollos de video o las fotografías familiares es ¿quién guarda la memoria y quién construye el relato? En su libro El duelo revelado, el antropólogo Jorge Moreno investigó la vida social de las fotografías de los ejecutados del franquismo. Entre otras conclusiones, su estudio reveló el proceso orgánico mediante el cual eran sobre todo las hermanas mayores de los acaecidos quienes conservaban y atesoraban sus retratos. Citándolo, son las mujeres las que construyen el linaje de la familia. Eran ellas, y más las hermanas que las viudas para proteger a sus hijos, quienes custodiaban esas fotografías. Al leer esto no podía más que recordar el mandato griego de Ifigenia, quien tenía que honrar contra la voluntad de los dioses la muerte de su hermano. El invencible verano de Liliana comienza con la voz de la escritora Cristina Rivera Garza narrando sus periplos por oficinas del aparato de justicia de la Ciudad de México en busca del expediente judicial del feminicidio de su hermana. Liliana Rivera Garza era estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco cuando fue asesinada por su exnovio de la preparatoria. Frente al vacío que deja la documentación aparentemente desaparecida y el desgastante laberinto burocrático, Rivera Garza se propuso restituir la memoria de su hermana mediante lo que ella denomina un archivo del afecto. Su escritura, aunque personalísima, no es individualista. El punto de partida de Cristina Rivera Garza es la búsqueda de un archivo que no consigue y que eventualmente termina construyendo ella misma, acudiendo a testigos y a toda una red de referentes y actores para sumergirse en largos ejercicios de escucha y diálogo que son la condición de posibilidad para urdir el relato. Cuando mataron a Liliana Rivera Garza, el asesinato de una mujer en manos de su pareja era considerado un asunto del ámbito familiar y, por lo tanto, se manejaba de manera privada. De alguna manera, Cristina Rivera Garza ha convertido ese feminicidio de su hermana en un suceso público y al hacerlo ha generado en torno al caso y en torno al hecho literario una comunidad de pertenencia y de sentido. Convierte su historia personal en un asunto público y así político. El emplazamiento desde el que opera su narrativa, el giro copernicano que ejecuta, es sintetizable en su invocación del conjuro antipatriarcal de las tesis, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y así, mucho más que la narración de un crimen, aunque obviamente también siéndolo, ella ha escrito un homenaje a la vida de su hermana, a sus padres y a ella misma. Por eso, el efecto arrollador que tuvo el libro no ocurrió desde los terrenos del morbo, sino desde la empatía y la solidaridad.
El invencible verano de Liliana se ha convertido en un hito de la cultura en México y del feminismo en general en habla hispana, ya que ha desbordado los límites de lo meramente literario debido a su orgánica concatenación de estética, política y epistemología. Es un libro que ha convertido una historia de machismo en un suceso feminista. Pues como resultado de la presión mediática que levantó el caso a través del libro, las oficinas de justicia de la Ciudad de México finalmente encontraron el expediente del asesinato de Liliana, ese que en el inicio del libro no aparecía. En la marcha feminista de 2021 comenzaron a verse de manera espontánea carteles que exigían la justicia para Liliana y justicia para todos. Estos hashtags crecieron vertiginosamente en las redes sociales, acumulando miles de publicaciones y retuiteos. Junto con la publicación del libro, se abrió una cuenta de correo electrónico para recabar información relacionada con el paradero de Ángel González Ramos, el presunto feminicida. En agosto de 2021, un correo electrónico anónimo informó que ese sujeto se había cambiado de nombre y había huido a los Estados Unidos, donde presuntamente murió en 2020. ¡Qué casualidad! Tal vez no hubo justicia penal, pero hoy su familia y todos quienes lo encubrieron saben que él lo hizo y que el caso no se olvida, mientras que, en manos de su hermana, de sus palabras, Liliana Rivera Garza se ha convertido en un ícono de la lucha contra el feminicidio. Pasaron 30 años desde el feminicidio de Liliana Rivera Garza y Cristina tuvo que elaborar su duelo íntimo, convocar al duelo familiar y dar un cauce escritural a la tragedia. Pero este periodo también ha sido el de un cambio social que proveyó a la escritora el vocabulario para acometer su proyecto literario. Como ella misma ha dicho, cito, «Uno nunca está más inerme que cuando no tiene un lenguaje». El feminismo nos ha dado un lenguaje, con el que hoy es más fácil pensarnos en nuestras circunstancias. Hace 3 décadas la palabra feminicidio no formaba parte del léxico popular y ni siquiera era un crimen tipificado en el Código Penal de México. Cuando leo la cita en pantalla de Cristina Rivera Garza, puedo explicarme el silencio familiar que me ha rodeado toda mi vida con respecto a la muerte de mi padre. El feminismo fue también lo que llevó a Giselle Pelicot a declarar que la vergüenza no debe ser para las víctimas, sino para los victimarios. Según Human Rights Watch, en México solo se denuncian el 7% de los delitos y de ese pequeño porcentaje la posibilidad de esclarecimiento ronda el 1% de los casos, siendo uno de los países con un sistema de justicia más fracasado del mundo. Con el increíble verano de Liliana, he aprendido que aunque no renunciemos a la búsqueda de justicia, la escritura y el arte tienen el poder de procurar otro tipo de justicia y de reparación no menos necesaria. La escritora estadounidense Maggie Nelson ha postulado el concepto de autoteoría para hablar de un tipo de escritura que fusiona la experiencia personal con la reflexión intelectual o teórica. En lugar de separar lo íntimo y lo académico, la autoteoría los entrelaza. El yo se convierte en un laboratorio donde se ponen a prueba las ideas filosóficas, feministas o culturales. Es un gesto político y es también estético, porque rompe con la jerarquía entre lo personal y lo teórico, reivindicando que la vida puede ser un lugar legítimo de producción de conocimiento. Rechaza entonces el ideal de objetividad neutral del positivismo y defiende una escritura encarnada, afectiva y situada. Sin embargo, entiendo también que el autorrelato es una pulsión sencillamente irrefrenable, al margen de toda retórica o pretensión académica y de cualquier narcisismo. En la década de los 80,
Rosa Elena Curruchich se pintó a sí misma pintando. Ella nació en 1958 y murió en 2005. Era la nieta de Andrés Curruchich, el más renombrado pintor maya cachiquel de San Juan de Comalapa, en Guatemala. Desde joven, Rosa Elena quería pintar, pero esa faceta suya como pintora no era bien recibida en su pueblo debido a los prejuicios asociados con una fuerte tradición masculina de la pintura. Según investigadoras como Linda Asturias y Mónica Berger, Rosa Elena fue tan duramente criticada y se sintió tan mal frente a eso que incluso llegó a cambiarse de residencia. El formato en miniatura de su obra responde a que gran parte de su trabajo fue realizado a escondidas. Ella pintaba a escondidas y después escondía sus cuadros. Según algunos testimonios locales, su esposo fue una persona autoritaria que le prohibía pintar, pero es que también integrantes de su propia familia se opusieron frontalmente y opusieron una resistencia a que ella se dedicara a ese oficio, lo que le valió en muchos momentos el rechazo y la soledad. Este formato pequeño también le permitió transportar sus cuadros con discreción en el contexto de la Guerra Civil de Guatemala, por lo que, según Asturias y Berger, Rosa Elena, cito, envolvía las miniaturas cuidadosamente en un sute o cinta para la cabeza o en su perraje o manta, que cautelosamente llevaba a la capital para vender secretamente a las personas de su confianza. Bueno, aquí les he presentado algunas obras brújula en mi vida intelectual y emocional que me van guiando en medio de todo este complicado nudo de ideas, emociones y pensamiento que de la mano de mi familia, del feminismo y del arte he ido conformando en la última década, la década que llevo viviendo en España. No puedo saber ahora a dónde me va a llevar esto en mi escritura, pero definitivamente espero poder sintetizarlo con la elegancia y brillantez con la que Ana María Maiolino ha visto su obra vida y su vida obra como un mapa mental. Muchas gracias. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Este es el momento. Bueno, de todas maneras, ¿alguien quiere aprovechar? ¿Sí? Fenomenal. Si me ayudas. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Y yo sí quiero decir algo. Me invade una emoción tremenda. No sé si voy a poder hablar, pero creo que sí. Porque es que además me sale de aquí, del corazón y del sentimiento. Ya lo sabéis también tu familia aquí presente y los que están en Puebla y en México. Mi sentimiento no es de ahora, mi sentimiento hace 50 años, 50 y pico años, en los que tu padre y yo iniciamos esta hermosa y bonita amistad. Entonces, simplemente darte las gracias por el momento que nos has hecho vivir, a Carmen, a Vanessa y a mí. Os queremos y os seguiremos queriendo, lógicamente. Y un recuerdo muy grande para mi carnal, hermano Miguel Cuellar Muñoz. Va para ti.
Gracias, más? Manolito. Pues muchas gracias. ¿Hay alguien por aquí? Sí. Pero igual para el video, ¿no? Bueno, nada, Diana, primero felicitarte, me ha interesado muchísimo, muchísimo. He estado apuntando un montón de cosas, de referencias, y lo que te quería preguntar es que ahora, con todo esto y lo que tú te estás planteando, ¿cuál es tu siguiente paso, ¿no?, para abordar en este tema con respecto a tu padre? Que si has pensado qué paso seguir ahora. Ojalá supiera, pero como en los grupos de autoayuda, ¿no? El primer paso es darse cuenta. Es parte de la experiencia migrante y, como dije, bueno, particularmente la experiencia aquí en España, es decir, un proceso psíquico complejo de metaconciencia de que estoy haciendo lo que hizo mi padre, o sea, vine a vivir a España, ¿no? Y en parte de ese proceso, que no puedo imaginar de otra manera más que acompañada por el arte y por la escritura y por la lectura, tiene que ver probablemente con investigar las genealogías de la información. O sea, por ejemplo, todas las fotografías de mi padre, que son pocas, pero todas las fotografías de mi padre antes de que volviera a México no las tiene mi mamá, están con la familia de mi papá, ¿no? Y solamente leyendo, como en el caso del libro del duelo revelado, leyendo por qué pasa así, me doy cuenta de que no es un asunto de mi familia, sino que en la mayor parte de las familias en las que hay un suceso trágico, traumático, que termina siendo un tabú, pero que son desencadenadas por un hecho de una escala mayor política, ¿no?, del contexto histórico, pero que las familias tienden a leer como un drama muy privado, el itinerario de las imágenes tiende a ser ese, que lo cuiden las hermanas mayores, porque además la hermana mayor es la que pasó más tiempo de la vida del sujeto con él. De alguna manera, para la madre es muy fuerte el drama, para la madre de la persona que muere es demasiado fuerte, y el relevo como de figura materna viene a ser esa hermana mayor, mientras que la esposa o la viuda, en este caso sería mi madre, aparte de que pasa realmente solo la última parte de la vida del muerto junto a él, por proteger a sus hijos de la memoria, del dolor, de lo que sea, tiende a no contar la historia. Entonces, darme cuenta de eso es un proceso que solo te das cuenta si empiezas a leer, si lo empiezas a intelectualizar, pero desde un emplazamiento muy situado. Y al darme cuenta de eso es que he empezado a trazar los posibles itinerarios para la recuperación de esa memoria. ¿Cómo voy a acercarme yo a esas cartas, a esas fotografías? ¿Dónde buscar? Y después, bueno, ya después veré qué puedo hacer con eso, pero definitivamente sí es una historia que quiero contar. Es además una historia que tiene muchas capas porque está muy envuelta en acontecimientos como lo que estamos viviendo ahora, ¿no?, del famoso perdón de España a México, y es una forma que me permite también pensar las relaciones entre los dos países y mi propia relación con los dos países en otra clave de lectura, que no tiene que ver con el mandato de lo poscolonial, ¿no?, que por otra parte respeto muchísimo y suscribo en lo general, pero hay otros relatos también que me interesan más y que creo que tienen otro potencial de conexión y comunicación más humano, que después de todo, al final del día, es de lo que se trata el arte. Muy bien, voy para allá. Hola, bueno, muchísimas gracias. Igual que la compañera, me ha encantado escucharte, ¿no?, y escuchar esta parte de tu relato personal y profesional que no conocía. En este tiempo que estamos viviendo de auge de extrema derecha de nuevo, y en el que se están viendo también
algunas similitudes en la universidad con estos acontecimientos. Me preguntaba si estás teniendo en cuenta también acontecimientos en España, porque, por ejemplo, ahora mismo estamos a punto del impago de la extra de Navidad y el pago de la paga de diciembre en la Universidad Complutense, después de una asfixia de 5 años, ¿no? Y también se está intentando pasar algunas normas que regulan que no se puedan unir los estudiantes y demás. Por supuesto, no estamos en estos dramas, pero tu relato parece muy necesario, ¿no? O sea, como recordar estas cosas es necesario, como es necesario recordar las guerras mundiales para, bueno, pues para que los jóvenes también sepan que hay cosas que no pueden volver a ocurrir. Los relatos son distantes, ¿no?, entre México y España, y los tiempos no son los mismos, pero bueno, quería remarcar que son necesarios estos relatos, que han pasado cosas graves, ¿no?, que no pueden volver a pasar. Gracias, Linarejos. No, realmente no estoy muy familiarizada con el proceso de la universidad pública aquí, con su historia, y repito, tal vez soy demasiado privilegiada porque mi forma principal de acercamiento hacia el mundo es a través del arte y de los artistas, y cuando yo vine a vivir aquí, una de las obras que más me impactó y que hasta la fecha sigue siendo para mí una guía en mi conocimiento de España es la obra de Fernando Sánchez Castillo, quien ha trabajado mucho los aspectos de la memoria en España, y él tiene una obra que alude precisamente a cómo se vivió el 68 aquí. Claro, pues que aquí en el 68 todavía estaba Franco. Y la obra de Fernando es una obra en la que él muestra cómo en la Universidad Autónoma de Madrid, la que está aquí en Canto Blanco, que fue en la que yo estudié mi maestría y mi doctorado, esa universidad fue construida, se inauguró en el 68 y fue construida de manera que pudiera entrar ahí la policía a caballo. Por lo menos la Facultad de Filosofía y Letras está construida para que ahí pueda entrar la policía a caballo. Entonces, claro, y Fernando me contaba a mí que cuando él estaba ahí haciendo el posgrado, sus profesores le contaban que ellos habían corrido huyendo de la policía a caballo por esos pasillos del campus. Y entonces la obra de él es muy preciosa, es una obra que se llama, y que de hecho él ha trabajado acerca del 68 en México, de la masacre de Tlatelolco, y conversando con él, él tiene esta obra preciosa que es un video que nada más se ven canicas rodando ¿no? Suelta unas canicas, aquí le dicen canicas, ¿no? Ahí por los edificios, porque él había escuchado que los estudiantes soltaban canicas para que los caballos no pudieran avanzar. Y es una obra que es muy preciosa porque también demuestra cómo los estudiantes de alguna manera siguen siendo niños, ¿no? La etapa de ser universitario es esa etapa límite, digamos, entre la vida adulta, pero todavía hay un recuerdo cercano de la infancia. Y esa obra, cuando la comenta, él dice que son juguetes contra la dictadura, los juguetes contra la dictadura. Es una imagen preciosa. Pero mucho más allá de la universidad pública aquí no lo sé tampoco. Primero quería darte las gracias por compartir la historia de tu padre con nosotros, y también hablaste de la obra de Annie Ernaux. Me hizo recordar el momento que leí Los armarios vacíos de Annie Ernaux y me sorprendió. Yo me estaba preguntando cómo una persona logra, ¿no?, destaparse o desnudarse de una manera tan emocional delante de todo el mundo, ¿no? Entonces quería preguntarte sobre el valor de compartir tus traumas, ¿no? O sea, cuando reúnes el valor de poder compartir un hecho tan doloroso que me imagino, ¿no? Cómo un hecho así puede influir a tu obra, a tu escritura, a tu vida artística. Si nos puedes hablar un poquito sobre esto,
cómo influye tu obra, cómo influye tu escritura, cómo influye el arte que miras, el arte que te emociona. Si puedes compartir esto, te lo agradecería. Bueno, tú fuiste mi alumno y en realidad es un proceso que se ha dado en gran medida a través de mi experiencia docente. La mayor parte la mayor parte no, pero muchos profesores universitarios y de bachillerato que conozco, se tiende a una dinámica perniciosa, yo la entiendo como una dinámica perniciosa de queja sobre los alumnos. Es que no leen, es que no ponen atención, es que no sé, de que por el internet, que por las redes sociales. Y yo tal vez en parte porque tengo un hijo de esa edad, ¿no? De edad universitaria, pero tal vez también porque es mi compromiso ético con lo que hago es, yo no me voy a quejar de ellos, porque si me quejo de ellos, soy parte de ese fracaso. Entonces, hablando, ¿no?, sobre la educación universitaria, no, mi trabajo es que no sea así. Y en ese proceso de dar clases, como decía en la charla, llevo muchos años viendo, yo empecé a dar clases después de la pandemia, durante la pandemia, y he acompañado muy cercanamente a mis alumnos, casi todos hacen proyectos de autorrelato. De pronto es muy revelador porque tienes 2, 3, 4 grupos y de esos varios grupos eran de puras chicas. Y llega un momento en el que dije, bueno, ¿por qué ellos están haciendo, ¿no?, bregando con su autorrelato, compartiéndolo públicamente, elaborándose como sujetos en su fragilidad, ¿no? Y yo no. Ahora bien, lo que yo siempre les digo a ellas y a ellos en las clases es, el proceso es válido siempre y cuando no sea tu propio lamento. O sea, tiene que tener algo más, tiene que tener otro componente, tiene que servir para algo más. Yo recuerdo una alumna que tenía una situación, ¿no?, de salud y ella quería hacer su proyecto sobre su condición de salud y que los médicos no le hacían caso y qué tal. Y yo le decía, bueno, es que tu proyecto está muy bien, si solo es una canalización de tu propio estado psicoemocional, es válida por eso, pero tiene que ser algo más que eso. Tiene que ser para que tú, tus compañeras, las personas que la vean puedan tener una conciencia acerca de cómo la práctica médica ignora sistemáticamente o recurrentemente, ignora la voz de la paciente, mujer. Exageras, eres melodramática, te victimizas y eso impide, o sea, ¿en qué momento se transforma en un asunto público, político y no solamente en tu voz como ejercicio, ¿no?, psicoemocional? Entonces, creo que ha tenido que ver con eso. Hola Diana, primero gracias por toda la información que has compartido y quería hacerte una pregunta. En El invencible verano de Liliana, Cristina de alguna manera se juzga por el tiempo que tuvo que pasar, 20 años más, para regresar a Ciudad de México. Ya vivía en Estados Unidos. Para regresar a Ciudad de México, abrir la caja que había dejado su hermana con objetos, para revisar los cuadernos de notas, para releer los poemas que había escrito Liliana. Y casi al final del libro reconoce que es el tiempo necesario para poder escarbar, ¿no?, en ese lugar, en ese territorio. Quizás a ti te pasó algo parecido en el sentido de que has tenido que esperar un tiempo para realizar ese ejercicio casi arqueológico en la memoria de tu familia, de tu padre, pero que también es la memoria de un país. Y quería preguntarte, para ti, ¿cuán importante es la demora en este paisaje de los afectos, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas veces se le exige a las víctimas la inmediatez por denunciar, la inmediatez por publicar, la inmediatez por hacer pública una intimidad, un territorio íntimo. Quería hacerte esa pregunta, ¿no? ¿Cuán importante es para ti la demora
y cuán importante es para ti la lentitud en este ejercicio de arqueología. Bueno, es un asunto muy delicado. Yo creo que no me atrevería a hablar de los tiempos de nadie más que de los míos, que por otra parte no entiendo. O sea, no tengo una explicación racional para mis propios tiempos, son solo procesos que pasan. Soy curadora porque una de las cosas que más me fascina es la manera en la que el arte sigue siendo un misterio, ¿no? Estar acompañando a los artistas y ver que en sus procesos hay un momento en el que sencillamente pasa algo que tú como curadora desde lejos lo veías y decías, va a pasar en algún, o irá a pasar, en algún momento pasará. Y de pronto es casi magia, ¿no? Es casi un milagro atestiguar y poder acompañar a los artistas en esos procesos. Mi escritura no sé si es artística, no es una categoría tampoco que me interese explorar, ¿no? O sea, calificar mi propia escritura, si eso no es artística, si eso no es creativa, o si es más bien puramente y duramente académica, intelectual, pero son los procesos que tienen que ser. Y el Invencible Verano de Liliana, lo que sí es cierto, porque ella Cristina Rivera Garza lo ha hecho público, lo ha socializado, es que ella se apuró a sacar el libro con la finalidad de apresurar el proceso legal. Es decir, que ella estaba intentando encontrar la carpeta de investigación de su hermana y como no la encontraban, y estaba perdida en un laberinto burocrático, el libro que estaba todavía en un proceso de edición, ella habló con su editor para que le dieran un sprint y saliera antes, y entonces eso pudiera, como efectivamente hizo, ayudar a que se encontrara el archivo. O sea que tal vez a nivel escritural no estaba listo, pero la escritura no es solamente el texto, es también el contexto. Y en este caso el contexto premió sobre el texto, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué más puedo decirte de eso. Bueno, antes que nada, enhorabuena, me ha parecido absolutamente fascinante y también he tomado montones de notas y pienso darte muchísimo la brasa para que me expliques todo más en detalle delante de un café o algo, algún día. Yo quería hacerte una pregunta que a lo mejor es incluso impertinente por demasiado personal, pero estabas hablando de los procesos de los artistas, de esta vertiente casi mágica que tiene, en la que de repente suceden las cosas, ¿no? Simplemente pasan. Y a mí me gustaría saber, tú has vivido con esta historia toda tu vida, obviamente. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Ha habido algún catalizador, un acontecimiento desencadenante? ¿Por qué decides de repente, bueno, o no de repente, por qué decides y cómo decides hacer esta maravilla que estás haciendo? Investigar, indagar y darle esta forma y compartirlo, etcétera. Si puedes hablarme de esto, te lo agradecería un montón. Gracias, María. Sí, es una buena pregunta, no me parece impertinente, o tal vez es impertinente y por eso es una buena pregunta, porque hemos perdido la capacidad de apreciar la incomodidad como eje de la vida, ¿no? Que todo es un mandato de positividad, de que todo tiene que estar bien, de que todo debe ser estético, entonces ahora ya no nos permitimos ni ser incómodos y hay que ser incómodos como Frida Kahlo incomodó a los franceses. Y lo que pasó es que, a ver, yo todas estas lecturas de feminismo las he hecho aquí en España porque aquí me agarró la cuarta ola, no por otra cosa. O sea, yo la cuarta ola del feminismo la he vivido aquí, es un corpus de lectura que me conforma como sujeto, porque yo todavía no soy tan vieja, pero todavía cuando estudié en la universidad era de vergüenza decir que eras feminista. O
O sea, entre mis compañeras de universidad, tú decir que era feminista era como, ¿qué más sostenes? O sea, era una imagen como, ¿no?, de un feminismo así trasnochado, que ya no se llevaba, que yo qué sé. Y cuando yo vine a vivir a España, plop, hizo así el Me Too y la cuarta ola, y empezaron a surgir escritos feministas, pero también a desempolvarse viejos escritos feministas que no estábamos leyendo y ciertas figuras del feminismo que no estábamos leyendo. Pero eso me pasó aquí. Y eso, o sea que mi educación en el feminismo, que por otra parte es autodidacta, ¿no?, porque yo ya no estaba en la universidad y era yo buscando libros y referentes y tal, interesándome, viviendo el momento. Además, un feminismo que además acá se vive de una manera muy diferente de cómo se vive en mi propio país, en América Latina, donde hay, o sea, no quiero caer en la lógica del concurso de que dónde estamos peor, pero es cierto que estamos peor. O sea, en México hay 11 feminicidios diarios, ¿no? Es una cifra aterradora, es sistemática y es estructural. No son casos aislados. Entonces, hemos tenido además en México también, yo soy una generación que creció con las muertas de Juárez. De hecho, el otro día lo hablábamos con mi hijo, ¿no?, que está leyendo el libro de Bolaños, 1666, que toca ese tema también. Bueno, yo crecí, de niña yo oía las muertas de Juárez y yo le estaba contando a él cómo yo de niña estaba aterrada porque veía en la televisión que el perfil de las muertas de Juárez era mi perfil. O sea, decían en la tele, son mujeres morenas, ay, de cabello negro, ay, ¿sabe? O sea, de pronto hay una toma de conciencia de decir yo soy ellas. O como dice Cristina Rivera Garza, la única diferencia entre mi hermana y yo es que yo no tuve un novio que fuera feminicida. Es decir, le podía pasar a cualquiera, en un entorno como ese le podía pasar a cualquiera. Y todo eso pasó y estaba ahí. Es decir, esto no es una investigación de 2 días, son obras y lecturas que yo vengo elaborando desde en la última década aquí en España. Pero lo que me ha llevado a abordar esto ya como un proyecto escritural como tal, un proyecto de investigación como tal, tiene que ver con que el verano del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de 35 años, por fin emitió la recomendación al Gobierno Federal de México y al Estado de Puebla para que se reabriera la carpeta de investigación del asesinato de mi padre, que es un caso que ha tenido todo tipo de altibajos, incluyendo que para cerrar la carpeta de investigación lo antes posible, lo que en México se dice dar carpetazo, o sea, cerrar el caso y dejarlo en el olvido. Incluso llegó a decirse que mi padre estaba armado ese día, o que era parte de los movimientos, o que era porro de la universidad, ¿no? Entonces uno tiene derecho al honor, y él no era eso. Entonces, después de mucho tiempo, por fin la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emite esa recomendación, a la cual se le dieron 3 prórrogas. O sea, el gobierno pidió 3 prórrogas a la comisión para efectuar el cumplimiento de la recomendación hecha, y la recomendación tenía 3 puntos, la resolución. El primero era que se tenía que pedir una disculpa pública a mí y a mi familia, el segundo era que se tenía que hacer una reparación económica, y el tercero, la reapertura de la carpeta de investigación. Eso ocurrió, repito, el verano pasado, en 2024, y en ese momento, ya después de 10 años de yo vivir aquí, de ya tener esa especie de lejanía y distancia crítica hacia mi familia, hacia mi país, hacia mi historia, pues pensé que era un buen momento para retomarlo. Por otro lado, de esos 3 puntos solo se llevó a cabo la parte de la reparación económica. Es lo único que el gobierno de Puebla se apresuró, pero así se súper apresuró a cumplir, por una suma que está muy lejana de ser una suma que yo considere justa para una reparación después de 35 años. Pero bueno, se hizo, el perdón no se ha hecho, y la reapertura de la carpeta, hasta donde sé, no se ha hecho tampoco, y realmente en este momento es bueno, por mí, claro, que se reabra, y que por deber ser, ¿no? Por deber ser, sí, que se reabra. Pero realmente, dado el estado del sistema de justicia mexicano, yo no albergo ninguna esperanza, y tampoco sé si realmente es
la persecución por la vía penal es realmente el mecanismo que en este momento de la historia de esa tragedia es lo que me daría una satisfacción. Tampoco lo sé, pero bueno, suponiendo que exista el Estado de Derecho, está bien que se reabra la carpeta y que se siga la investigación. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por asistir.